Este segmento es presentado por Bremen, la salchicha oficial del hot dog. Estamos de vuelta en Zona Deportiva. Hoy en nuestro espacio de Bremen vamos a invitar a Mario René Arenas, nuestro compañero de Zona de Gol, que nos puede escuchar todas las noches a partir de las 6:45 en la radio más grande del país, Radio Cadena Sonora. 31 frecuencias vía satélite a nivel nacional, canal 19 UHF también. Mario, pues qué gusto estar con vos para analizar la convocatoria definitiva de Guatemala para estos compromisos de la Nations Cup de la CONCACAF, que sirve como clasificatoria, ¿no? Para potencialmente meternos a la fase de la hexagonal, aunque es bien complejo esa forma de meterse. ¿Cómo ves el entorno de selección? Ya vamos a compartir la lista que la podrán ver en pantalla. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Jerry, un gusto saludarte. A los estimados televidentes también, como siempre. Es un gusto platicar siempre de fútbol y de un camino más que todo cuesta arriba, escabroso, sí, muy complicado. De este grupo se tiene que clasificar, o sea, sería lamentable para Guatemala y la catástrofe total no hacerlo. Es un grupo amateur en toda su expresión, aunque obviamente da miedo porque el último resultado contra una selección que es justamente eso, amateur, que es República Dominicana. Pues no terminó con un final. Fue un 0-0, con un partido deslucido, sin ideas. Entonces, ya es esto te sirve un llamado de atención. Claro, sirve y suma. Al final de cuentas, para eso se quería en este partido. Casi siempre el resultado contra un rival en un partido amistoso es de muy pocas conclusiones. El que mejor la saca es el técnico, porque él sabe lo que ha pedido y él sabe lo que le requiere a cada jugador. Afortunadamente, en el peor de los males no fue derrota. Esto va a ser solamente para sumar puntos. Esta triangular hay que ganarla porque solo el ganador clasifica a la siguiente ronda, que es otro grupo todavía más. Pero en ese otro grupo ya las complicaciones ya van a ser más severas porque nos quitamos a 6 equipos que son muy poderosos los que van a disputar la hexagonal. Pero en el camino quedará muy probablemente Panamá, puede quedar fuera Honduras, puede quedar fuera Haití, Trinidad y Tobago, Jamaica. O sea, podemos quedar en un grupo hasta con esos dos. Y de ese siguiente grupo solamente clasifican 2 para la eliminatoria directa. Y luego todavía pensar en enfrentar al cuarto puesto, pero ganando toda esa eliminatoria directa. No hay ninguna certeza de que jugando más se pueda llegar a esa ronda. Al contrario, es jugando más. Pero la fórmula me indica que jugando más es ganando más. Si no gano, de nada sirve que compita. Los puntos ya no alcanzan para que Guatemala esté en la hexagonal. Es imposible que pueda estar presente Guatemala, sobre todo porque viene con una diferencia de menos 2 años. Tenemos que apoyarnos entre la 20 y 23, que está en competencia, y muchos de esos jugadores sí continúan en actividad. Pero ese proceso no es para este instante. Si hay competencia, si hay seguimiento, si hay más partidos, eso lo vamos a vivir hasta dentro de las eliminatorias de 4 años. Ni por asomo. No nos ilusionemos y no permitamos que nos sigan echando querosén en lugar de gasolina para seguir caminando en ilusión cuando a la hexagonal no llegamos. No llegamos. Matemáticamente es casi imposible. Y la ironía de todo esto es que el grupo que preside la federación es el grupo que provocó la suspensión que hoy matemáticamente hace imposible que lleguemos. Y no es echarle leña al fuego, es realmente manifestar una verdad. Esta generación de jugadores es un poco escasa realmente de talento. Por lo mismo también, no tuvieron exposición, han tenido muy limitadas posibilidades de pasar al extranjero. Sin embargo, hay una, por ejemplo, en Municipal, un poco en los Cremas se ve, y en otros equipos como Guastatoya, si querés, o lo había en la época de Amarini, y ahora lo estás viendo en CONCACAF, lo que pasó, y en el torneo nacional, que el talento en Guastatoya en gran parte era Marini, y por eso está en selección. ¿Cómo se llama? Hay una generación joven de jugadores que esos resultados los pueden dar en la eliminatoria 2026, donde por el mismo hecho de que México, Estados Unidos y Canadá van a ser los anfitriones del Mundial, va a haber una interesante posibilidad para que de repente Guatemala ahí tenga la posibilidad de ir al Mundial y apuntemos a eso. Pero ahí estás en la competencia que no tuvimos hace 2 años. Exactamente. Hoy se espera continuar en la Liga de las Apuntemos a algo realista entonces, no apuntemos a Qatar. Se volverá a pensar en Copa de Oro. Vamos a poder participar en Copa de Oro. Ya estamos de vuelta en CONCACAF.
CONCACAF. Todo eso nos va a generar puntos, o sea, no nos va a hacer llegar con esa desventaja. Por eso es que aquí no es golpear sobre el mismo clavo. Ese clavo ya está clavado y lo van a tener siempre las personas que nos suspendieron. Están así, clavadas. Si no veamos los resultados, por ejemplo, de uno de los precursores de esa suspensión, en equipos lo digo, y lo digo por la antigua Guatemala. En las 2 CONCACHAMPIONS que participó, de la primera ronda no pasaron. Entonces se les ha complicado todo eso. Eso se llama karma dentro del fútbol. Lo que enviaron, eso terminan recibiendo. Entonces ahora va a existir esta competición, se va a mantener Guatemala, nos va a tener con esa cantidad de puntos. No sé si al final de cuentas nos va a alcanzar, nuestro nivel lo determinará, pero estas mismas autoridades ahora tienen que, por obligación, digamos que el fútbol se los está exigiendo, si ya, como dijo Maradona, la pelota no se mancha, pero en este caso ya la mancharon, empiecen a conseguir partidos. En las fechas FIFA, que no sean eliminatorias contra los rivales que más puntos den. Perder puntos contra Anguila es una catástrofe, perder contra Puerto Rico también es una catástrofe. Si contra estas selecciones no sumamos los puntos que necesitamos, después nos hacemos una vez más esas ilusiones de en el fútbol son 90 minutos y cualquier equipo puede ganar. Sí, pero enfrente viene Haití. Ya vimos en la Copa de Oro lo que es Haití, ya vimos lo que es Bermudas en Copa de Oro. Las selecciones del Caribe ya están en otra sintonía, pero porque los futbolistas ya o laboral o educacionalmente han migrado al viejo continente y tienen más facilidades para poder hacerlo. Entonces, convengamos, esas son las enormes situaciones que debemos de hacer pensar que nos tienen que sacar adelante, o sea, decididamente nos tienen que llevar a situaciones importantes, acciones importantes, a cosas que, por ejemplo, se tienen que empezar a aprender en academias, se tienen que empezar a aprender ya desde centros educativos, o sea, todo ese tipo de cosas se tienen que aprender donde corresponde. Exacto. Con ese tipo de aprendizaje y con ese tipo de tiempo, vamos a buscar resultados diferentes. Excelente. Vamos a dar a conocer la nómina ya oficial que quedó de la selección de Guatemala. Nicolás Hagen, Ricardo Jerez y Manuel Sosa son los arqueros. Ahí aparece en pantalla. Manuel López, Carlos Gallardo, José Pinto, Gerardo Gordillo, Steven Robles, Alan Llanes de los Red Bulls, de los pocos legionarios junto a Ricardo Jerez y Marvin Ceballos, que también está en la nómina. Alejandro Galindo, Víctor Mata, Jan Márquez, Rodrigo Sarabia, que se peina como Maluma, Jorge Aparicio, Luis de León, Wilson Pineda, Luis Martínez, Jorge Vargas, Eduard Santeliz, Pedro Altán, José Martínez y Danilo Guerra. Una escasez en delanteros, claramente. Y bueno, el tema Marco Pablo Papa, que es el último que abordamos, Mario, que fue una distracción, que tuvo su gran oportunidad de lucirse contra Municipal. No sé si lucirse o no, pero era la expectativa, era lo que la gente quería ver en el Trébol, estadio lleno, Neto Brand, todo el circo que había alrededor de ese partido, y todos sabemos lo que pasó. Se manejó como un dolor estomacal, dramáticamente 1 hora antes del partido se pronunció, quisieron comprar esa versión en Misco, quisieron comprar esa versión. Todavía aceptaron esa versión en la selección el lunes, llegó a entrenar, pero después ya no lo dejaron en esta lista definitiva. Eso confirma que no compraron del todo, obviamente, esa excusa. Lamentablemente, no, porque era uno de los líderes. Al final llaman a un semilíder, porque Jonathan Márquez es un jugador experimentado, pero no necesariamente un jugador veterano, es un líder. Porque ponerse a hacer ese 6 ahí como un payasito, jugando hoy para Misco, ¿verdad? Para burlarse de la afición de Municipal, te muestra que no es un verdadero líder. Eso lo hubiera hecho cuando era Crema. No lo haces ahora con un equipo pequeño y llegando a burlarte de una afición de Municipal en su estadio. Es una bajeza, eso no lo hace un líder. Pero bueno, es un veterano que llegó a llenar la vacante de Papa. Entonces se quedó sin líder en la selección, culpa de la irresponsabilidad de Marco. Claro, si buscas un jugador de ese perfil, mediocampista y zurdo, pues lógicamente... Por eso te digo, llenó la vacante no la de líder, sí la de las características. En el fútbol, en la vida, en cualquier aspecto del ser humano, hay oportunidades y oportunidades. Hay cierta cantidad también de oportunidades. ¿Cuántas te pueden dar? No sé, en el fútbol guatemalteco creo que el capítulo selección se finit, ya no creo que exista otro.
En el tema de equipos también se van agotando este tipo de situaciones. Que el fútbol lo necesite, claro que lo necesita, sobre todo el guatemalteco, si estamos hablando de la carencia de resultados, pero necesita el Papa en su mayor expresión. Exactamente. Quizás al último que brilló en Copa de Naciones, aquel hace que se jugó en Estados Unidos, que Guatemala prácticamente apoyado en él en rendimiento y goles, llegó hasta la gran final, no se pudo contra la selección de Costa Rica, pero eso es lo que se necesita de él. Si no es esa calidad, si no es ese brote de talento y ese compromiso, ya ¿no? Es muy difícil. Yo creo que ya es muy difícil. Si él a estas alturas no lo ha asumido como tal, como profesional, pero dejemos al futbolista, porque aquí hay que trascender al ser humano. Si no lo ha aprendido él, ya como una persona individual responsable de sus actos, sí es más difícil todavía entenderlo. Lo que sin duda Guatemala se une cuando la selección juega. El jueves seguramente será una fiesta el Doroteo Guamuch Flores porque vuelve la bicolor en una competencia oficial, así que esperemos en su mejor representación la bicolor vuelva a representar una fiesta y una unión en el deporte guatemalteco y en la cultura guatemalteca, y Guatemala pues le dé una alegría a todo el país y que pues empecemos a recuperar esa identidad del fútbol nacional. Y esos resultados, al final de cuentas los resultados, a la gente le fascinan los resultados aunque el rendimiento no sea bueno. Así que aguante Guatemala, vamos para adelante con todo. Muchas gracias por habernos acompañado en Zona Deportiva, gracias a Bremen por este espacio y nos reencontramos el próximo domingo. Este segmento fue presentado por Bremen, la salchicha oficial del hot dog.